Sergio Villagrán trabajó en el Centro de Fotómica y Óptica de la Universidad de Concepción, CEFO. Desde el 2015, él le despierta el interés, ¿no es cierto?, de impactar en la sociedad de manera directa y trabaja en la comunicación de la ciencia. Sergio dirige la productora de comunicación científica que se llama Divulgociencia, con proyectos tanto a nivel local como nacional, entre ellos el primer concurso de cuentos científicos. Sergio ha presentado proyectos en encuentros y congresos del área de la comunicación en el país y también en el extranjero. El año pasado fue seleccionado por la National Association Science Writer para asistir a la 10ª Conferencia Mundial de Periodismo Científico, Science Journalism, en San Francisco. Es miembro de la Asociación Chilena de Periodistas y Comunicadores de la Ciencia y desde el 2018 de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencias y parte del equipo de comunicaciones de la Facultad de Ciencias Biológicas. Hoy nos va a hablar acerca de un tema trascendental en el quehacer científico y por ende es la apertura, ¿no es cierto?, de nuestro curso, la filosofía de las ciencias y su historia. Y los dejo con Sergio. Un aplauso para él. Gracias por la presentación y el espacio para hablar de esto. En el contexto de las bases del pensamiento necesitamos hablar de filosofía. Primero, ya hemos visto en diferentes noticias que la problemática de la ciencia en Chile. Hemos visto cómo la inserción de investigadores jóvenes es baja en lo que es la academia. Hemos visto problemas de administración de recursos por parte de CONICYT para los estudiantes de posgrado. Hemos visto problemas en la institución del CONICYT durante los últimos años y también hemos visto que diferentes estudiantes científicos se han levantado con un activismo para poder generar soluciones a estos problemas. Ya para el año 2016, Pablo Astudillo presenta el libro Manifiesto por la Ciencia en Chile, el cual hace ya un diagnóstico y un resumen de cómo está la investigación en el país. Y de alguna forma, el diagnóstico claro, clave, breve y resumido lo podríamos ver en esta cifra, que es el 0,36. El 0,36% de inversión del Producto Interno Bruto del país en ciencia y tecnología. Si bien es el porcentaje más bajo dentro de los países de la OCDE, lo más triste de este número es que está estancado hace más de 40 años. No ha habido un alza por más que se han hecho diagnósticos, libros, marchas, foros, encuestas, etc. Entonces tenemos un problema y tenemos que solucionar este problema. Podemos encontrar soluciones parche, como las que vemos acá en una mesa, en la cual estamos todos trabajando, que es la ciencia. Pero en una mesa coja tenemos que darnos tiempo, dejar de comer, dejar de conversar y decir, ok, vamos a arreglar esta mesa, pero ¿cómo la vamos a arreglar? ¿Cómo la arreglamos cuando lo único que conocemos de la ciencia es un modelo preconcebido? Que puede decir, nosotros decimos que la mesa tiene 4 patas y esas son las mesas y no hay más. ¿Cómo generamos soluciones innovadoras? ¿Cómo generamos nuevas propuestas si solamente tenemos este modelo? Y este modelo es el Standard View. La Standard View es una concepción heredada del Círculo de Viena de 1920 que nos dice cómo es la ciencia y que de alguna forma caló muy hondo en la sociedad científica y no se cuestionó. ¿Cómo podemos ver otros modelos sin estudiarse el plano de memoria, sino como buenos científicos aprender a construir nuevas mesas y no replicar? Está la filosofía de la ciencia o la epistemología. La filosofía de la ciencia nos va a decir qué es lo que es algo, cuál es su naturaleza, cómo podemos estudiar la ciencia o quién la hace. Entonces la propuesta en esta presentación es revisar de manera muy breve en esta femto historia de la filosofía de la ciencia, porque es más chica que una microhistoria de la ciencia o una nanohistoria de la ciencia, cómo ha sido la visión durante la historia de la humanidad sobre la investigación. Y partimos por los clásicos. Aristóteles, uno de los primeros científicos,
filósofo que estudió todas las áreas del conocimiento humano, política, ética, estética, filosofía, ciencias naturales, poesía. Tenía un método inductivo-deductivo. Con eso él se podía acercar a todas las áreas del conocimiento. Ese método, en su base, tenía lo inductivo. A través de la inducción, yo puedo conocer la naturaleza de cierto objeto, a través de la experiencia sensorial, que son los sentidos. Yo puedo observar un perro y decir, ok, el perro 1 tiene 4 patas, el perro 2 tiene 4 patas, el perro 3 tiene 4 patas, por lo tanto, todos los perros tienen 4 patas. La inducción directa a través de la observación. Por otro lado, puedo mirar los peces y decir, el pez tiene 3 aletas, el pez 2 tiene 3 aletas, y así decir, a través de una inducción directa, todos los peces tienen 3 aletas. Luego, a través de la deducción, podía llegar desde los principios explicativos a los principios de todas las demostraciones, que es el conocimiento científico del cual buscaba Aristóteles. Este principio de todas las demostraciones a través de la deducción ya podía decir, los animales de acuerdo al ambiente en el que están van a tener diferentes extremidades para moverse o desplazarse. Por lo tanto, todos los peces o todos los animales que van a estar en el mar van a tener aletas. Todos los que van a estar en la tierra van a tener patas, por ejemplo. Hay un nivel diferente de pensamiento, desde la inducción a la deducción. Y en la parte superior, todo esto sometido a una teleología. ¿Qué es la teleología? La causa final de las cosas, el porqué de las cosas. ¿Por qué el perro tiene 4 patas? ¿Por qué el pez tiene 3 aletas? Para él, dentro de la teleología de la física clásica de ese entonces, las piedras caían al suelo, no solamente por la gravedad de su masa, sino porque la piedra buscaba volver a su lugar de origen natural, que era el centro de la Tierra, como si tuviera un interés de volver y se tiraba al vacío y caía. O el fuego, no solamente porque el aire caliente se eleva y es más liviano o ligero, sino que buscaba su estado natural, que era el cielo, el aire. Tenía una intención, tenía un porqué final. Todo eso sometido en su ciencia y en su filosofía de la ciencia. La filosofía clásica penetró en la sociedad por más de 1500 años y vemos después a Francis Bacon, un político, científico y escritor de Inglaterra, que cuestiona a Aristóteles. Y dice, parece que los clásicos estaban deduciendo mucho y estudiando muy poco los hechos. Y dice, no, yo creo que la ciencia, la cual va a ayudar a mejorar la calidad de la vida de las personas, debe ser con una buena fase en la inducción. Estudiar lo hecho a través de una experimentación y un método ordenado, preciso y claro. De esta forma, Francis Bacon habla del empirismo. Una ciencia basada solamente en lo hecho, dejando de lado la deducción. Decía, ok, estos filósofos antiguos trataban de llegar rápidamente a la teleología y se saltaban lo hecho. Si bien la propuesta de Bacon no es nueva, como la gran gracia que tenía Bacon era que era un buen escritor. Y él escribió una de las primeras utopías que se llama La Nueva Atlántida en 1627. En esta nueva sociedad, las personas vivían todas felices, con un consejo de científicos como políticos, y había naves y voladores y submarinos. Escribía muy bien Francis Bacon, entonces su idea fue tomada por los científicos de la época y dijeron, ok, acá está la salvación, acá nosotros estaban en la revolución industrial, tomaron el empirismo, dijeron, a través de la inducción vamos a llegar al conocimiento. Que escribía también, que a algunos se le ha hecho como el mito que él escribía a Shakespeare, como ese punto. Y esta inducción, este empirismo se traspasa generación, generación, hasta 1926, básicamente, donde surge el neopositivismo. El neopositivismo basado en un precursor que es Auguste Comte, que es un historiador francés, que él habla de la ley de los 3 estadios, donde comienza diciendo que en el principio de la humanidad el conocimiento era teológico, luego pasamos por una etapa metafísica y luego por una etapa científica, que era lo positivo, que es donde solamente a través de la ciencia íbamos a conocer la verdad. Ese precursor, en 1880 por ahí, es la base para el Círculo de Viena, donde filósofos y científicos dicen, ok, vamos a sentarnos, vamos a dejar de comer en la mesa un rato, esta mesa coja, y vamos a decir qué es la ciencia.
Y ellos comentan y dicen, la ciencia nos va a ayudar a llegar a la verdad. La ciencia progresa a través de la inducción y de la experimentación. Y aceptando hipótesis, que era otro punto. Dentro de los integrantes del Círculo de Viena aparece Karl Popper. Karl Popper, quien dice, ok, está bien, positivismo lógico, me gusta, soy parte, pero no es tan así. Parece que es mejor rechazar la hipótesis que aceptarla. Construimos mejor cuando rechazamos o refutamos una hipótesis que cuando la aceptamos. ¿Por qué? Porque se genera el concepto del modus tollens. Cuando yo digo la Tierra es el único planeta donde hay vida y investigo en la galaxia y no encuentro ningún otro planeta, puedo decir planeta Tierra es el único planeta donde hay vida. Pero ¿qué pasa con la otra galaxia? Hay ciertas hipótesis que están entre medio mientras yo no pueda experimentar todo lo hecho. Entonces puede ser que mi hipótesis es verdadera para un cierto contexto. Entonces es mejor buscar rechazar una hipótesis y decir, ok, en la galaxia número 3, el planeta 57 tiene vida. Si la rechazo, eso es verdadero y no cambia según el contexto. Entonces, Popper dice, ok, a través del falsacionismo busquemos rechazar las hipótesis y no está de acuerdo que el conocimiento sea un progreso. Hasta que llega este personaje, Thomas Kuhn. Hasta la diapositiva anterior era concepción heredada, la visión estándar de cómo es la ciencia que penetró y que ciertos autores hablan de que entre los 20 hasta los 80 estaba muy presente en la sociedad. Thomas Kuhn, un doctor en física de Harvard que trabajaba durante la Segunda Guerra Mundial en el tema de los radares, fue tomado por el rector de la Universidad de Harvard y le dijo, yo quiero que tú hagas cursos de historia de la ciencia para nuevos científicos, específicamente para los estudiantes de Derecho, porque veía que iban a ser los futuros políticos y tenían que saber de ciencia. Como buen físico, científico, estructurado, cuadrado, empezó a estudiar la historia, fue a buscarla, fue hacia atrás, volvió a los clásicos y no le empezó a cuadrar lo que era la filosofía de la física con su propia física. Decía, obviamente Aristóteles me dice que la piedra cae porque busca el centro, eso no es real. Pero se da cuenta que en su contexto era coherente. Y empieza a encontrar ciertos patrones en la historia de la ciencia. Entonces, Thomas Kuhn tiene el valor de no inventar algo, sino que descubrir lo que ya estaba, lo que siempre estuvo. Lo que Auguste Comte, un historiador francés, no vio y que solamente dijo la ciencia progresa y va hacia adelante de manera racional. En el contexto de Thomas Kuhn, en 1940, cuando alguien decía, ok, la historia parece que está influyendo un poco en la ciencia, o cómo estamos investigando, la respuesta era la siguiente, interesante, pero un poquito marxista. O algunos le dijeron, las ideas son independientes del contexto y punto. No había una ventana para la discusión del tema. En su primera página del libro de la estructura de la revolución de la estructura de las revoluciones científicas, Thomas Kuhn menciona lo siguiente: si se considera la historia como algo más que un depósito de anécdotas o cronología, puede producir una transformación decisiva de la imagen que tenemos actualmente de la ciencia. Si actualmente estamos comunicando, estamos divulgando este tipo de historia de la ciencia, claramente vamos a ver que hay un progreso entre que Fleming descubre la penicilina, hace su investigación, la toma Florey y Chain. No hay un contexto, no hay una influencia social, política, etcétera, etcétera. Y eso es lo que dice Thomas Kuhn que hay que cambiar. Si queremos conocer la ciencia, cómo trabajan los científicos y cómo progresa, entre comillas, la investigación, debemos ver todos los factores, incluido el social, el político y económico. De esta forma, Thomas Kuhn plantea y dice, ok, los científicos no rechazan, no aceptan hipótesis de manera tan racional. Hay un paradigma, el cual acepta una comunidad científica. Y ese paradigma no va a cambiar con una sola hipótesis que alguien diga, yo encontré esto. Va a ser una anomalía dentro del sistema, el cual se va a ir acumulando, hasta que digan, ok, esto no es así, hay un nuevo paradigma, se genera una crisis y se acepta un nuevo paradigma. Pero no es solamente racional, sino que hay un consenso de la comunidad científica en cierta área. De esta forma, pasamos del periodo de ciencia extraordinaria, que es este cambio de nuevo
de la nueva investigación a un periodo de ciencia normal, que es donde avanza o se vuelve sólida cierta línea de investigación, donde se empiezan a hacer investigaciones de, por ejemplo, cambiar ciertos parámetros, pero como más de forma, pero no de fondo. Yo quiero investigar cuánto afecta una concentración X por 2, por 3, por 4, en cierta condición o en otra condición, pero ya el fenómeno es el mismo, pero en diferentes condiciones. Se generan líneas de especialización, vuelven a ocurrir ciertas anomalías, empiezan a observar nuevos científicos, hasta que vuelve una crisis donde el paradigma no me está respondiendo las nuevas preguntas y surge un nuevo paradigma. Es la ciencia extraordinaria. A modo de contexto, para que podamos ver esto, cómo se desarrolla una breve historia de la ciencia, veamos el caso de la penicilina. Fleming en 1928 por serendipia descubre la penicilina, no sabemos la historia, este hongo que mata bacterias. En el contexto, el paradigma de ese entonces estaban las vacunas por Francia y los quimioterapéuticos por Alemania. Esto que había descubierto Fleming era algo nuevo, no era una vacuna y tampoco era una molécula química, era como un híbrido. Entonces era muy extraño que alguien dijera, no, mira, esto es lo que yo encontré. De esta forma, Alexander Fleming, que era un médico escocés, investigaba y trató de aislar el compuesto de la penicilina. No tuvo mucho éxito por su formación y estuvo en 1928 hasta 1939, promoviendo su investigación. De hecho, fue el primer Congreso Mundial de Microbiología que fue en Nueva York en 1939. Y cuando presentó la penicilina fue como grillos en el público, como que no lo escucharon. Entonces, ¿qué pasa? Si su hipótesis era verdadera, ¿por qué no la aceptaron? Si la ciencia internacional, ¿qué pasó? Y ahí es donde Thomas Kuhn dice, ok, hay una comunidad que es científica que igual debe aceptar esto. En 1935, Florey y Chain en Oxford empiezan a investigar ciertos compuestos antibacterianos y tenían tres opciones, y uno de ellos era revisar esto que decía Fleming. Pero no estaban tan interesados hasta que en 1939 Alemania invade a Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. En ese momento Florey y Chain en Inglaterra dicen, ok, tenemos que encontrar un nuevo antibiótico, vienen los heridos, viene la gangrena gaseosa, así que le vamos a poner en esto. De esta forma, el Consejo de Investigación Médica de Oxford le da 25 libras para que investiguen al año. Eso es muy poco. Pero estamos hablando de un país que está en guerra, entonces es entendible. Al próximo año, el Instituto Rockefeller en Estados Unidos ve esto y lo proyecta como un producto comercial y pasan a tener un patrocinio de 1.670 libras por año. Ya empiezan a salvar los primeros ratones y así empieza a surgir la penicilina, esta investigación que venía en baja con Fleming, que no lo estaban escuchando, que luego toma Florey y Chain, que tampoco querían apoyar en la investigación por un tema entendible, que es la Segunda Guerra Mundial. Aparece la empresa, auspicia y empieza de nuevo la investigación. En 1940 publican a la penicilina, la proponen como este nuevo agente terapéutico. Hasta el momento todo bien, era una investigación que prometía, hasta que en 1941 Japón se le ocurre la genial idea de atacar a Pearl Harbor. Y ahí Estados Unidos, que había sido neutral, entre comillas, durante la Segunda Guerra Mundial, dice, ok, ahora entramos nosotros y vamos a entrar a la guerra y por lo tanto necesitamos penicilina. Sabían de antemano las millones de muertes que iban a tener y lo que producía una infección en la guerra. De esta forma la investigación ya la toma el gobierno de Estados Unidos. En ese momento, años antes se habían salvado personas, había tan poca penicilina que en el primer caso de que con un ser humano, el tratamiento duró 4 días y después se tuvo que volver a aislar la penicilina de su propia orina para dársela. No había penicilina, la extracción era muy ineficiente. Ya para 1942 el gobierno norteamericano comienza a buscar diferentes cepas del género del hongo para ver qué género producía más o menos penicilina en diferentes partes del mundo. En 1943 Estados Unidos estaba produciendo 30 billones de unidades por mes de penicilina. O sea, estamos hablando de, en 3 años la producción era gigantesca.
En el Boston Evans Memorial se estaban salvando 406 de 500 pacientes, 129 de 129, 43 de 46, de diferentes tipos de enfermedades infecciosas. O sea, esta investigación, que estuvo a punto de morir, que estuvo de pasar al olvido por un contexto muy abrupto como es una guerra mundial, sale a flote nuevamente por un interés primero económico y después del propio de un Estado. El interés era tan grande que era dentro de la World Production Board, era la segunda prioridad para Estados Unidos. Estaba la bomba atómica y luego estaba la penicilina. De esta forma, con su producción en masa, ya se tenían este tipo de carteles donde le daban gracias a la penicilina por salvar a los soldados y traerlos a casa. Y en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, estos 3 investigadores se ganan el Premio Nobel de Medicina. Esto es lo que propone Thomas Kuhn como una historia de la ciencia, revisar el contexto social, político de lo que al científico, el científico está enfrentado. Si bien Fleming tenía una hipótesis, no se la aceptaron de manera racional. Tuvo que haber una comunidad que aceptara esto, que no la aceptó, que después tuvo que haber un contexto político, que es el caso de la Segunda Guerra Mundial. La investigación extraordinaria, o estos paradigmas que menciona Fleming, un poco para hacer las referencias, cambian el mundo, incluso dentro de su lenguaje, y generan nuevas líneas de investigación. Fue tan grande el impacto que tuvo esta investigación, el Premio Nobel, que acá en una fotografía se representa a Fleming cuando volvió a Escocia y fue rector de la Universidad de Edimburgo, cómo los estudiantes lo tomaron y lo llevaron sobre los hombros a su rectoría, por decirlo. Entonces yo me pregunto un poco cómo sería la investigación que nuestro rector tiene que hacer para que nos juntemos todos en el foro y lo llevemos en hombros, como realmente un cambio importante. Y eso, en la visión de Thomas Kuhn, cómo poder contrastar una historia de la ciencia con otra historia de la ciencia que sea menos anecdótica. De esta forma, en el caso de la penicilina, tenemos las anomalías que empiezan a surgir en 1928, empiezan a aparecer luego con Florey y Chain, que siguen investigando este tema, hasta que en 1945 ya hay un nuevo paradigma que dice los antibióticos funcionan y es una nueva línea de investigación y se especializa durante todo este tiempo. Y en una revisión rápida en PubMed podemos ver que si nosotros ponemos la palabra antibiótico encontramos 720.000 publicaciones, resistencia a antibióticos 171, hasta probiótico que son 16.479 publicaciones. Ahí se comienza a llevar a cabo la especialización, que es donde madura la ciencia. Hoy día, 90 años después, en el 2018, del descubrimiento de la penicilina, nos preguntamos si va a surgir un nuevo paradigma en relación a la resistencia a antibióticos. Esperemos que sí y que los científicos sean capaces de ver esto. De esta manera, la visión, la standard view que estaba acá, la podemos contrastar con otra mirada. De dónde surge, cómo madura o cómo la refutan o la cambia como Thomas Kuhn. Y para los más curiosos, él es Paul Feyerabend, un anarquista epistemológico que dice que al final el método no existe, pero lo pueden llegar a buscar en su casa. De esta manera, estos problemas, esta mesa se puede conocer, pero para eso es necesario volver a incorporar la filosofía en la ciencia. Esto es una noticia de 2017, en la parte de la sección de noticias de Nature, donde se plantea ya en ciertas universidades de Estados Unidos de incorporar nuevamente la filosofía en los doctorados, por un tema de que los estudiantes, los nuevos científicos, se estaban especializando mucho, no estaban solamente pensando en su área, y no estaban viendo los costados. De esta forma, la filosofía no sería entregarle de manera práctica y rápida a los futuros científicos un plano de qué es lo que es la ciencia. Sería un método para que ellos averiguaran qué es la ciencia y cuáles de todos los modelos van a seguir y cuáles no. Para que no le pase lo de niñito, para que crean lo que es la ciencia o crean lo que es el gato y lo busque y lo dibuje, es mejor tener un método. Mejor ir a clase, ver las proporciones del gato, conocer la mesa, conocer sus proporciones y ver nuevas soluciones. Puede ser una mesa con 3 patas, una mesa de una pata, puede ser un tronco, esto puede ser una mesa, una silla. Va en cambiar el concepto, conocer la ontología de la palabra. De esta forma, en la primera C tenemos la ciencia con su método tradicional, donde podemos incluir inducción, deducción, creatividad en las diferentes etapas.
Y la creatividad en este caso es muy importante, para mí por lo menos. Pero como en el caso de Kekulé, cuando trata de buscar la molécula, la forma de la molécula del benceno, y nos daba hasta que se sueña que una serpiente se come en su propia cola y dice es cíclico y ahí nace la hipótesis, no hay algo racional en eso, es algo onírico, ¿no? Tenemos lo primero que es la ciencia, luego tenemos al científico, que es cómo afecta esto que en la comunidad científica, la revisión por pares, la reproducibilidad, el interés que tiene cada científico. La tercera C sería el contexto, que es los tipos de financiamiento, cuando yo postulo a un FONDEF, cuando postulo a un FONDECID, cuando digo que esto tiene una aplicación real, directa, cuáles son las líneas prioritarias que tiene el Estado o el gobierno para la ciencia, cuáles son los índices que busca, qué es ciencia aplicada, cuál es ciencia básica. De esta forma podemos mirar ciencia, científico, contexto, y no solamente la ciencia o a los científicos de manera racional que toman o aceptan hipótesis como aisladas del contexto. ¿Qué está pasando hoy en día? Vemos por un lado la Universidad de Johns Hopkins en el 2015 incorporaron un curso de filosofía de la ciencia, o sea, no estamos tan atrasados, podríamos incorporarlo en un año más y tendríamos 3 años de diferencia. ¿Para qué nos sirve la filosofía también? Por ejemplo, el tema de ética, todo lo que es la edición genética que se viene con CRISPR, es un monstruo de temas. Filosofía de la microbiología, eso surgió hace 3 años, una investigadora en Australia que replantea los temas de los conceptos de especie para bacterias. Ya se pone en las noticias o el interés de sacar a los estudiantes de su especialización. El tema de los biofilms, que uno los ve como esta agrupación, hay científicos junto con filósofos que están repostulando si que es un solo individuo. De esa manera, cuando esos conceptos cambian, las metodologías de acercarse a un biofilm cambian los instrumentos, etc. Este año la directora de la UNESCO le plantea que el 2019, se debe hacer una reunión sobre inteligencia artificial de manera urgente. Y ahí la biología, las ciencias deben estar presentes, igual que la filosofía con la ética. ¿Qué pasa con los estudiantes? Están saliendo papers que dicen que los estudiantes de posgrado, específicamente los de doctorado, están sufriendo enfermedades psiquiátricas debido a la presión o al contexto en el que están viviendo. Claro, si yo hago un doctorado, el 17% no tiene reinserción, el 80% está haciendo clase en universidades privadas, el 3% está haciendo investigación. Es un contexto no muy agradable. Entonces, un científico que conoce su contexto puede decir, ok, yo me voy dentro de mi línea de especialización de la ciencia natural, voy a tomar el camino de la comunicación, de la educación, de la investigación, voy a tomar ramos de filosofía, etc. Puedo adecuarme al contexto o hacer un magíster en negocios, por ejemplo. Ya las humanidades están siendo más atractivas para el tema de la economía digital y la tecnología y la ética científica, que es lo que le va a hablar Gustavo. También es un tema que la filosofía de la ciencia puede abordar fácilmente. De esta forma, podríamos tomarnos 5 minutos y visitar el departamento de filosofía, que está a 400 metros de acá, 5 minutos caminando, y empezar a interactuar, ver, incluir un ramo, posgrado, pregrado, ver cómo darle una nueva visión a los jóvenes, cómo vienen, cómo van a actuar dentro de este contexto. Y puede ser que quizás el parche no sea más barato que la propia mesa que andamos buscando. De esta manera la invitación ya es pensar fuera de la caja de la disciplina, pero pensar que hay otras cajas también, y pensar entre las cajas. Y esas cajas pueden ser los temas que van a abordar en este curso: ética, fundaciones, la clínica, la parte de la psicología, la neurociencia. La invitación es usar la filosofía para saber qué es la ciencia, entenderla y pensar entre cajas. Eso, así que tienen una bonita tarea, un bonito objetivo estos 6 días, así que muchas gracias por la invitación, el tiempo, y esas son las 3 C.